Continúe, congresista. El lote más importante del Perú, que es el lote 192, con 13.000 millones de dólares de reserva de crudo probado, se le está entregando a una empresa que no califica porque tiene labores sancionadas en Colombia. Y aquí en el Perú se le pretende dar por un señor que se llama ingeniero, que es el que autoriza por parte de Perú Petro, que no es ingeniero, porque el Colegio de Ingenieros del Perú dice que no está calificado como ingeniero. Ese señor que hace fraude es el que está entregando el lote en vez de dárselo a Petroperú, como acordó este Congreso en un periodo anterior. Porque esos problemas, que son los problemas que están empobreciendo al Perú. En el Perú la gente tiene cada vez menos recursos y cada vez hay menos empleo. Y cada vez más hay un puñado de gente que tiene grandes ganancias que la saca afuera. ¿Por qué el gobierno no le cobra a quien debe pagar los impuestos? ¿Por qué los evasores que no pagan impuestos a la SUNAT, el gobierno los mantiene como tales? Los evasores en la telefónica, las grandes empresas. ¿Por qué es que el pequeño y microempresario se le ahoga? Ahí está Gamarra prácticamente cerrando. Ahí está la micro y pequeña empresa en quiebra. Y las grandes empresas Un minuto de culmine. le están regalando el crédito, las oportunidades de inversión. ¿Y qué hace el Estado? ¿Qué hacen las fuerzas políticas? ¿Qué hace la mayoría del Congreso y la fuerza de oposición y el propio Poder Ejecutivo? El Estado se ha separado de esos temas. La vida de la gente está fuera de las políticas públicas y ese es un grave error fundamental de todas las fuerzas políticas. Y creo que eso es lo que debemos enfrentar con claridad a toda la política neoliberal, porque ¿quién gobierna el Perú, señor presidente? El Banco Central de Reserva, ahí está el secretario general de Fuerza Popular y ahí están los principales hombres del gobierno. Desde ahí se dirigen las políticas públicas, ahí se dirigen las políticas financieras, las políticas de inversión, la política de tasa de conversión del dinero. Ahí está lo fundamental de las políticas y el resto es privado, pero privado para los grandazos, pero para el hombre de a pie, para el ciudadano, para la ciudadana, para el que trabaja, para el que busca salud, para el que busca empleo, para el que busca alimentación, está abandonado. Y por eso es que la política se aleja de la gente. Hay que ciertamente remecer a este gobierno. Nosotros hubiéramos... Culmine, congresista, cómo no. Nosotros decimos que la ministra tiene que renunciar y decimos que tiene que cambiarse la política económica neoliberal y somos opuestos en ese sentido a que haya un pacto, como está habiendo, un pacto de alto nivel de política neoliberal para quizás liberar a algunos, quizás amnistiar a otros, quizás repartir prebendas, quizás hacer un gobierno de concertación explícito, pero eso dejando al país sin su renta estratégica y sin el derecho de los ciudadanos. Eso es lo que tiene que cambiarse y la discusión política del Perú está ahí. Y yo creo que los ciudadanos que nos están viendo le están exigiendo a este Congreso que discute esos temas centrales, que discute esos temas que le preocupan al país para darle solución efectiva. De nada. Tiene la palabra el congresista Richard Arce por 3 minutos, Grupo Parlamentario Nuevo Perú. Gracias, señor presidente. En este momento tenemos una gran responsabilidad frente al país. El día de hoy se ha presentado el gabinete en pleno y ha puesto el voto de confianza para que el Congreso de la República tome una decisión. Yo me pregunto, y hago la pregunta a toda la representación nacional, si acá no estamos haciendo ejercicio de vanidad, exponiendo por un lado el Ejecutivo, en este caso el gabinete, la protección de la ministra Martens, o por el otro lado, la mayoría que tiene el fujimorismo tratando de presionar también por su lado. Acá tenemos que pensar y buscar una solución al problema. Lamentablemente en el tema educativo se ha llegado al extremo de una movilización social legítima, que viene desde hace muchos años. Desde que tengo uso de razón, los maestros salen a las calles a reivindicar derechos. Los maestros salen a las calles a exigir un pago justo. Son la última escala en el pago de salarios, señor presidente. Y evidentemente el manejo que se ha tenido de parte del Ejecutivo a este conflicto social no ha sido el más adecuado. Y ha llegado al extremo de perderse las clases y que no se van a recuperar. Por eso es importante, señor presidente, que no se exponga tampoco todo el gabinete en su conjunto. Acá hay un cuestionamiento serio que se ha hecho a la ministra. Y ojo, cuando se hace el cuestionamiento y hablan de que por medio está la política educativa, también hay una pregunta que cae por su propio peso.
Las políticas de gobierno, y en este caso la política educativa, trasciende a las personas. Somos importantes en el manejo político, pero trasciende más allá de las personas, señor presidente, porque tenemos que abocarnos en una cruzada nacional para mejorar la educación. Yo quisiera también preguntarme y tal vez trasladar hacia la población si el Ejecutivo, y en este caso el gabinete, pediría un voto de confianza a la población, o nosotros mismos, el propio Congreso, haciendo mea culpa. Si pediríamos un voto de confianza a la población en este momento, en esta coyuntura, en esta circunstancia, ¿cuál sería la respuesta? Probablemente nos pediría que todos regresemos a nuestras casas, porque los niveles de aprobación están al borde del 20%. Y eso es muy delicado, porque ponemos en riesgo la gobernabilidad del país, señor presidente. Estamos en una circunstancia especial de reconstrucción nacional. Estamos en una circunstancia especial donde hay una contracción económica. Somos muy críticos abiertamente al modelo económico neoliberal, pero es el modelo que está rigiendo y en este momento esa circunstancia hace que tomemos decisiones con mucha objetividad. Continúe, congresista. Gracias, señor presidente. Acá no vamos a mostrar quién tiene más fuerza, si el Ejecutivo o el Legislativo. Acá el que tiene fuerza son las demandas nacionales. ¿Cuántos problemas sociales se están gestando? Vayamos a averiguar a la Defensoría del Pueblo. Nos reporta cada mes. Ahí están las alertas. Ahí debe estar el satélite del gobierno para poder atender esas demandas sociales y prevenir los conflictos y atender temas tan álgidos como la educación. Hay una serie de postergaciones, señor presidente. Se vienen gestando conflictos en los proyectos extractivos, por ejemplo. A pesar que tenemos los precios bajos, vamos a seguir exponiendo en este modelo que pone en preeminencia la explotación de nuestros recursos naturales. Es la obligación del Ejecutivo, es la obligación del gabinete de manejar con mucha responsabilidad este futuro. Y por eso no expongan al gobierno. Los fusibles son los ministros, no es el presidente. Continúe, congresista, para que culmine. Para concluir, definitivamente, el Ejecutivo tiene que hacer también un mea culpa. Hubo un mal manejo en la gestión del conflicto magisterial. Yo estuve en las plazas con los maestros, estuve en mi región, en la plaza de Abancay, con más de 2.000 maestros. La ministra ha llegado a una circunstancia que ya no es solución para el problema que se ha gestado, es parte ya del problema. No expongamos a todo el gabinete en su conjunto y nosotros como Congreso también seamos responsables por la delegación que tenemos de parte de nuestra población. Busquemos un acuerdo. Tal vez no hubiéramos llegado a este extremo si de repente, presidente, usted como representante del Congreso pueda conversar directamente con el Premier y exponerle la posición que tiene el Congreso y de la misma manera el Premier. Y qué bueno que vengan los ministros cada semana, eso es democracia, eso es ejercicio de equilibrio de poderes. Tampoco se pueden quejar que están viniendo a cada rato, eso ayuda y garantiza. Minuto final, congresista, ya van 3 minutos. Le agradezco, señor presidente, por permitirnos desenvolvernos. A veces la idea no se puede desenvolver en un tiempo tan corto. Pero la necesidad de tener a los ministros en las comisiones es porque tenemos una delegatura que es el control político. Así como nosotros exigimos a los ministros que nos den informes referente a los programas, los proyectos, presupuestos, de la misma manera nuestra población a la que nos debemos, por el cual hemos sido elegidos, nos demanda una serie de informaciones. Y qué mejor si se puede abordar a nivel de comisiones. Eso no es estar pechando al Ejecutivo, eso no es estar bloqueando al Ejecutivo, al contrario. Eso garantiza que el ejercicio democrático de control político se está haciendo efectivo. Mejoremos esos canales de comunicación, pongamos atrás nuestros intereses político-partidarios y pongamos adelante el interés del país. Hay una demanda social en educación, en salud. Ese debería ser el camino para solucionar este problema. Gracias, señor presidente. Tiene la palabra el congresista Johnny Lescano por Acción Popular, 6 minutos. Señor presidente,
yo voy a hacer un esfuerzo de abstracción para mi intervención, porque siento, señor, que estoy dentro de un Congreso deslegitimado. Siento, señor, que estoy dentro de un Congreso desprestigiado por lo hecho en horas de la mañana el día de hoy, al violar, señores parlamentarios del fujimorismo, una sentencia del Tribunal Constitucional. Se ha violado la institucionalidad democrática del Perú y hoy día discutimos como si nada hubiera pasado. Señores, un voto o una cuestión de confianza planteada por el gobierno. El vocero parlamentario de Acción Popular ha dicho que el gabinete Zavala ha venido a buscar una eutanasia. Y al fujimorismo no le cuesta mucho hacer una eutanasia, porque han matado la democracia con los golpes de Estado, porque han matado la Constitución con la violación del artículo 204 de la Carta Magna, porque han violado la institucionalidad al incumplir sentencias del Tribunal Constitucional. Entonces, ¿en qué escenario estamos discutiendo supuestamente en forma democrática un planteamiento del gobierno si aquí se hace eutanasia a pedido de parte? Con todo gusto. Interrupción concedida a cargo del tiempo. Congresista Salverri. Bueno. Gracias, presidente. Gracias, congresista Lescano. Presidente, con todo respeto, no podemos permitir que el congresista Lescano quiera confundir a este pleno y a la población. Este Congreso, presidente, es respetuoso de las decisiones del Tribunal Constitucional. Y tanto es así que hasta los que ayer fueron no agrupados, el día de hoy ya conforman una bancada y su vocero ha formado parte y ha participado en la Junta de Portavoces. ¿Cuál es la sentencia que no se está cumpliendo? ¿Cuál es la parte de la sentencia que dice el congresista Lescano a través suyo, presidente, que este Congreso ha incumplido? Solamente él lo ha entendido así. Porque, como le repito, los no agrupados hasta el día de ayer, que hoy día es la bancada de Nuevo Perú, ya son reconocidos por este Congreso como bancada, como lo ha pedido el Tribunal Constitucional. Así que, por favor, congresista Lescano, a través suyo, presidente, deje de confundir a la población. Congresista Lescano. Señor presidente, la sentencia de un tribunal constitucional que recién rige a partir de mañana ha sido vulnerada con un proyecto presentado hace 2 días atrás sin conocer su contenido. Por favor, se ha querido sacar la vuelta a la ley y lo han hecho, porque ustedes no tienen solvencia moral para poder, ustedes no tienen... Congresista Lescano, le voy a pedir yo personalmente que retire la palabra porque eso sí es una ofensa a sus colegas parlamentarios. Como siempre, por favor, le pido que mantenga el respeto y exprese sus opiniones como corresponde. Por favor, retire la palabra sobre solvencia moral. Señor, lo voy a retirar. Gracias, superado el incidente. Pero no tiene, presidente, no tienen capacidad para poder cuestionar el manejo funcional y gubernativo respecto a otros actores políticos. Si ustedes están dando golpe de Estado recientemente en este Parlamento Nacional, hoy día se ha podido hacer una asepsia de una ministra que no ha cumplido con el magisterio, que lo ha maltratado, que no ha respetado la dignidad del profesor. Y ese era el objetivo, proteger la educación, para que la educación privada, señor presidente, no sea una mercancía, no sea un negocio. Y la educación pública tenga mayor calidad. Pero ¿cómo conseguimos eso en una institución parlamentaria donde no se respeta la ley, donde no se respetan las sentencias? ¿Cuál es,
señor presidente, la solvencia que se tiene, cuál es la autoridad que se tiene en cada uno de los parlamentarios del frente para cuestionar algo si ellos están violando la Constitución. ¿En dónde van a poner las instituciones que establece la Constitución si ustedes violan la Constitución en lo más elemental, que es el respeto a los derechos constitucionales de los parlamentarios? ¿En qué escenario nos encontramos, señor presidente, si ustedes mismos están quebrantando el orden democrático en el Perú? Yo, señor presidente, voy a votar conforme la bancada de Acción Popular lo ha dispuesto y lo ha acordado. Pero era bueno decir, señor, protestar. Se hablaba acá como si nada hubiera pasado. Y aquí se ha dado un golpe de Estado esta mañana. Aquí, señores, se ha violado la democracia en el Perú. Y ustedes son los responsables, porque de aquí para adelante la historia en el Perú ha cambiado y ustedes tendrán que responder, señores, por lo que pasa en nuestra patria, por la crisis que se produzca, y responderán también con los que están al otro lado, por los lobbies y cuestiones que van en contra de los intereses del pueblo, señor presidente. Pero hay que sentar partido y hay que sentar posición, señor. En este país no hay que hablar a media caña, hay que hablar con todas sus letras de lo que se está sucediendo. Hace unos minutos le había dado la palabra al congresista Ceballos Patrón. Congresista Ceballos Patrón, que había pedido por 3 minutos, no estaba, le voy a dar la palabra. Pero antes, disculpen solamente un paréntesis, el congresista Hernando Ceballos Flores, yo sé que estamos en un tema importante, pero igual ha hecho uso de la palabra y quería avisar que hoy día es su cumpleaños, su onomástico. Así que pueden saludarlo. Congresista Ceballos Patrón, tiene la palabra por 3 minutos. Grupo Parlamentario Nuevo Perú, por si no me escucharon. Gracias, presidente. Un saludo del Nuevo Perú a todos los compañeros congresistas. Bueno, el ministro nos ha dicho que no va a entregarles un ministro como trofeo a los extremistas y sin embargo no ha presentado, no hay ninguna prueba y ciertamente estamos conscientes de que hay un problema muy serio con extremistas, pero no han tenido la capacidad para poder resolver el problema. Nos ha dicho que censura a la ministra Martens porque atenta contra el trabajo del gabinete y plantea una cuestión de confianza para garantizar la política educativa y la gobernabilidad del país y para garantizar la calidad de la educación de nuestros estudiantes. Yo veo con mucha preocupación que estamos saliendo de un proceso de paralizaciones de más de 60 días porque los profesores no están satisfechos no solamente con los salarios, sino con una serie de procesos que vienen ocurriendo en el magisterio. Quiere decir que los profesores, los artífices de la educación, se encuentran en serios problemas, no solamente salariales, sino también con el trabajo que desempeñan. Reiteradamente en este Parlamento todos los colegas han manifestado la calidad en la que se encuentran los centros educativos del interior del país. Además de ello hemos visto que hay una desidia enorme por parte del gabinete para poder resolver los problemas y poder atenderlos a tiempo. Si nosotros analizamos la necesidad de educar a nuestro pueblo, esta tiene que ver con nuestro futuro. Y sin embargo, lo que tenemos en este momento es un país dividido, un país que no se entiende, un país al cual le falta creatividad, un país en el cual no hay solidaridad y donde cunde la corrupción y cunde la violencia. Procesos que pueden ser limitados si es que el proceso educativo es correcto. Yo estoy seguro que el gobierno actual no está actuando adecuadamente por la educación. Y este pedido de confianza no es por los niños del país, no es por la educación, no es por el modelo educativo, no es para mejorar las condiciones de nuestro pueblo, sino simplemente para buscar una cortina de humo y buscar de que el gabinete salga de una u otra forma fortalecido. Y eso me preocupa, señor presidente, señores congresistas, me preocupa porque en realidad la agenda de este pedido no es la ministra Martens, no es la
capacidades de este ministerio lleno de bachilleres y lleno de problemas, y no, ese no es el problema. Aquí hay otro problema, y es un problema de gobernabilidad al cual nos ha llevado el gabinete del señor Zavala. Un problema muy serio. ¿Por qué razón? Vean ustedes las cifras macroeconómicas, vean ustedes el estado de nuestra economía liderada por estos brillantes economistas, y vean ustedes lo que está pasando en nuestro país, menos empleos y una serie de problemas, por una serie de situaciones equivocadas. Han tenido ciertamente oportunidades para encontrarse con el pueblo. La ley de la leche, de no recombinación de la leche, era una oportunidad grande para reencontrarse con los agricultores, y sin embargo la despreciaron para beneficiar a los grandes intereses económicos en desmedro de las... Un minuto adicional. Gracias, presidente. Y así, la ley Purús, otro problema muy serio, en el cual algunos colegas son acompañantes de un problema muy serio, que simplemente lo que va a hacer es tratar de destruir, en función de los negocios, de la tala de la madera, la destrucción de los bosques, y además de ello, la entrada de buscadores de oro, contrata, etcétera, de problemas, sin mirar en realidad los problemas del país. Y rápidamente apoyada porque definitivamente hay una serie de grandes intereses detrás, como el Grupo Romero, Melca, etcétera. Entonces aquí hay una serie de problemas en la cual en realidad este gabinete está en serios problemas, y yo lo único que veo aquí, con este pedido de confianza sobre el tema de educación, es que en realidad se está planteando una cortina de humo para poder salir de una forma elegante de este problema. Entonces, reitero, es necesario que pensemos en la educación del país como el mecanismo y la herramienta para poder construir la sociedad que necesitamos mañana. Si no pensamos que esta es la herramienta fundamental para ello, vamos a seguir teniendo... Minuto final. Gracias, presidente. Vamos a seguir teniendo la misma sociedad desencontrada que tenemos en este problema. Gracias. Gracias, congresista. Tiene la palabra el señor congresista Javier Velázquez Quesquén por 6 minutos. Nuestro vocero, presidente, ha expresado el acuerdo de nuestra bancada, y si hay algo de lo que tenemos que hacer una reflexión, presidente, todo el Congreso, es de que este es un hecho inédito. Desde la vigencia de la Constitución del año 93, por primera vez un Consejo de Ministros viene a pedir una confianza voluntaria. La obligatoria es la de la investidura, pero por primera vez en 24 años un gabinete viene no en busca de diálogo, sino viene en busca de confrontar con una bancada que, les guste o no les guste, ha sido legitimada por la voluntad del pueblo. De tal manera que este gobierno, que no ha entendido de que hace 15 años el país es gobernado por presidentes que no tienen mayoría en el Congreso, y que lejos de ir a estas posiciones extremas, de que nos quieran traer a nosotros a arbitrar prepotencias o intolerancias, el APRA no se va a prestar para eso. Nosotros creemos que no presentada la censura se abría un espacio de diálogo. ¿De qué estamos discutiendo ahora, queridos colegas? ¿Por qué nuestro voto es de resistencia? Porque no podemos permitir que se use esta maniobra de plantear una confianza voluntaria para tratar de taponear un procedimiento legítimo y constitucional que es de minorías, como es la interpelación. Algunos colegas parlamentarios con mucha experiencia de repente lo han dicho como argumento de defensa, pero ni política ni democráticamente es conveniente que lo digan. Decir que es obstrucción, que es atentar contra la institucionalidad cuando a un ministro se le interpela, cuando el Congreso lo llama para que haga un procedimiento de rendición de cuentas. No, hace 20 años, no hace 40 años. Ahora en España, en Inglaterra, los ministros van 3 por semana a rendir cuentas al Parlamento. De tal manera que lo que quieren algunos en el gobierno es que este Parlamento se fosilice, que no active sus funciones que la Constitución le ha consagrado, el de hacer control político, el de exigir rendición de cuentas. Yo creo que ahí
el primer ministro ha cometido un gravísimo error político. Ha habido espacio para haber agotado el diálogo. Y lo digo, queridos colegas, porque este procedimiento ha taponeado un procedimiento regular que se llama la interpelación y que tenía como objetivo, luego del proceso constitucional, que este Parlamento deliberara si esa ministra debería ir censurada o no ser censurada. Y nosotros dijimos, nuestra bancada dijo, ¿por qué vamos a censurar a una ministra? Porque si la política educativa es una política que da resultados en el mediano y largo plazo, no es sensato que nos echemos 2 ministros en un año. Lo anunciamos. Pero no, el Parlamento estaba en una interpelancia. Era legítimo que algunos parlamentarios plantearan, presidente, la moción de censura, porque para eso se hace la interpelación. Pero ni siquiera, como lo dice mi secretario general del partido, ni siquiera la han planteado. Entonces, ¿de qué estamos hablando? El segundo oficio que ha enviado el presidente del Consejo de Ministros está referido que hace la confianza voluntaria él y todo su gabinete porque se está anunciando una censura. Mire la precipitación, por no decir la irresponsabilidad. Yo creo que en el gobierno hay algunos buenos ministros. Y lejos de que el gobierno trate de resolver esta crisis política sectorial, ha comprendido a todo el gabinete en su conjunto. Si hoy día no le dan la confianza al primer ministro y a su gabinete, todos los ministros se tienen que ir a su casa. Y ahí hay buenos ministros, y hay buenos ministros. Entonces, ¿quién es el interpelante? ¿Quién es el intolerante? ¿Cómo si podemos arrodillarnos a los dirigentes del CONARE? Ahí sí se puede dialogar, ahí sí se puede transar. Pero no se puede hacer un esfuerzo para conversar con el Parlamento. Se puede ir a agotar esta vía extrema de amenazar con la disolución del Congreso. Queridos colegas, esta figura recién se incorporó en la Constitución del año 79 y justamente se hizo para darle al presidente de la República una herramienta de disuasión, no de confrontación, no de enfrentar al Parlamento con el Poder Ejecutivo. Pero no, se ha ido a la vía de decir, ¿saben qué? Me voy con todo mi gabinete, presentamos otro y cerramos el Congreso. El remedio va a salir peor que la enfermedad, querido presidente. Yo lamento que muy buenos parlamentarios de la bancada oficialista no podremos compartir en los próximos meses este recinto parlamentario porque no estarán acá. Porque lo que pasa es que el gobierno ha debido ir a pedir la confianza al pueblo, no acá al Parlamento. Nosotros no lo hemos puesto en cuestión. Nosotros hemos hecho un señalamiento a la ministra de Educación. Y es democrático que algunos parlamentarios apoyen la censura y otros no lo hagamos. Pero esa es la discusión, ese es el debate. Por eso la Constitución manda que debemos debatir la confianza al ministro. Yo creo, presidente, que en el Congreso no nos podemos autoestigmatizar de que nos quieran poner el bendito papelito que nosotros somos obstruccionistas. Ya varios colegas parlamentarios han dicho de qué manera le hemos facilitado al gobierno todas las herramientas para poner en marcha ese motor que el país está esperando, que lo enciendan los técnicos que venían a salvar a la patria de los políticos. Y ese motor nunca se encendió durante un año, la economía. ¿Qué nos dejan de legado? ¿Qué nos dejan de legado? ¿Qué nos deja este equipo ministerial que se va? ¿Qué nos deja de legado? Veamos los indicadores económicos, los indicadores sociales. Qué vergüenza, ha recrudecido la anemia. El crecimiento no es como era cuando había ministros de 15.000 soles. Hoy los ministros tecnócratas de 30.000 no producen el crecimiento que se producía cuando habían ministros de 15.000 soles. Por eso, presidente, creo que es un gravísimo error el que ha cometido el gobierno. Y yo lamento, y lo vuelvo a repetir con mucha sinceridad, hay buenos ministros que el día de mañana de repente ya no lo serán. El país ha perdido por una precipitación, por una falta de esfuerzo de promover el diálogo. Y lo que se ha venido señalando, inclusive por conspicuos parlamentarios de la bancada oficialista, el gobierno tenía un déficit de diálogo. A veces leía al presidente, al que respeto mucho, decir, tener un poco de desprecio por la política. Esta es la política, pues.
Esta es la política que hace que los estados se sostengan democráticamente en todo el mundo. La democracia es la única herramienta que la humanidad ha descubierto para promover una convivencia social, para que todos los peruanos o todos los humanos tengamos compromisos de vida.